Soy ingeniero químico y me he dedicado profesionalmente a la industria farmacéutica. Soy presidente de los laboratorios Chinoin y también ahora soy presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud. Pero desde hace 50 años, o sea, desde que tenía yo 16 años, me interesé por las orquídeas y me he vuelto el especialista del género Epidendrum en todo el neotrópico. He descrito alrededor de 900 especies de orquídeas desde Estados Unidos hasta Argentina, y hoy básicamente me estoy dedicando a Colombia, Ecuador y Perú, con algunas cosas más por ahí que pueden entrar. Pero mi interés siempre ha sido las orquídeas, pues fui presidente del grupo de especialistas de la UICN. Durante 10 años hicimos el primer plan de conservación de especies para un grupo de plantas en los 80s. Y es por eso que me enteré o pude participar como fundador de Pronatura, que es donde conocí a Jesús Estudillo. Junto con Jesús, Pedro Domecq, el Perico, Marcelo Garzazada, o Andrés Marcelo Sada, perdón, Andrés Marcelo Sada, que eran 3 pajarólogos, digamos, y los 2 especialistas en plantas, que era el doctor Arturo Gómez Pompa y yo. Nosotros 5 nos juntamos y empezamos a hablar de que teníamos que hacer algo para conservar la biodiversidad en México, y no nada más en México, pero básicamente enfocados a México, porque se estaba perdiendo para de los años 80, pues mucho de la biodiversidad del país por la frontera agrícola que estaba desarrollándose. Y realmente con Jesús, pues fue muy interesante, pues, todos los años que estuvimos en contacto, porque pues me acuerdo de muchos detalles, cuando por ejemplo se fue a Chiapas a conseguir unos huevos de pavón y se los trajo con una guajolota para poderlos reproducir en su granja aquí, que era todavía en aquel entonces una granja realmente de aves de pollo. La parte de reproducción de aves era pequeña. Pero entonces, para poder traerse los huevos de pavón y que alguien los empollara en el camino, se llevó una guajolota. Entonces así se los trajo de regreso y aquí nacieron los pavones, que es inclusive es el emblema de Pronatura, le llamaba la atención. Y cosas que me recuerdo muy bien cuando él hizo un invernadero como parte de la casa, y ahí tenía los quetzales, y me acuerdo en el segundo piso había la ventana, y no sé si le chiflaba o qué, pero llegaba el quetzal a posarse en su hombro y comer de su mano. Entonces, realmente fueron muchas las ocasiones que tuve que compartir con él. Me acuerdo cuando nos platicaba las peripecias en Bolivia o en Malasia para conseguir aves que estaban en peligro de extinción con todos los permisos y poderlos traer a México para reproducir en su granja. Y la granja de él, a diferencia de otras donde gastaban millones de dólares en tratar de reproducir el ecosistema y demás, pues yo creo que lo que pasa es que había tantas aves que se estaban reproduciendo, empezando por los pollos, pero eventualmente había tanta concentración de aves que pues la reproducción se daba porque todo el mundo estaba en calor, y todo el mundo, todas las aves llamando los machos a las hembras, y eso hacía que el ambiente, digamos, se prestara mucho para la reproducción sin tener que pretender hacer duplicar el ecosistema o algunas otras cosas. O sea, con una inversión relativamente chica, o no relativamente, muy chica, lograba hacer lo que muchas instituciones no podían hacer en otros países gastando dinerales. Entonces, pues fueron muchos años los que compartimos y nos platicaba sus experiencias, y lo pude visitar varias veces con mis hijos allá en la Siberia, que es ahora el Nido. Entonces, esa fue mi experiencia, digamos, con Jesús.
durante, pues, ¿qué habría sido? Pues 30 años. Me acuerdo de que eres de Brasil, la guacamaya azul, creo que las PICs, que se llama, creo. O sea, ahorita que empiezo a platicar de él, pues me acuerdo de muchos detalles, pero no era ciertamente lo único que reproducía. Tan es así que los quetzales, pues que es un ave que yo solamente los logré ver en la naturaleza en Costa Rica, en Monteverde, a distancia, pero eso de tener lo que le llegaba al hombro y comía de su mano, pues era extraordinario, ¿no? Pero obviamente la otra parte interesante era cómo enseñarles a comer a las aves que nacían, porque normalmente pues los padres les traen de comer o les enseñan a comer. Pues aquí eran otras especies las que tenían que usar para enseñarles a comer granos y lo que fuera. Todo eso era un reto para tratar de tener aves que pues, pudieran tener una vida más o menos normal, no estaban en jaulas, estaban en espacios más o menos grandes, muchas veces varias especies en la mismo espacio. Y desde luego una de las primeras cosas que estuvimos discutiendo fue la reintroducción. A mí me interesaba el tema de la reintroducción porque lo que era claro es que en el caso de las orquídeas no deberían de introducirse especies exóticas o clones diferentes a los que hay en un ecosistema dado. Y para él el problema era dónde encontrar un lugar apropiado, seguro, donde no fueran a cazar las aves que él estaba tratando de reintroducir. Siempre fue el reto de cómo pasar, de tener éxito en la reproducción per se, a cómo llegar a encontrar los lugares apropiados para poder hacer la reintroducción del pavón, del quetzal, y no sé realmente si lo logró o no lo logró, pues esa parte al final, pues ya no teníamos tanto contacto, ¿no? Entonces me da mucho gusto ver que el programa ahora, pues se centra en eso, en cómo lograr la reintroducción de las diferentes especies que lograron reproducir a lugares seguros. Creo que hoy en día hay una mucho mayor conocimiento de las comunidades acerca de la importancia de mantener la biodiversidad y cuidar a las aves y demás, y no simplemente salir a cazarlas, ¿no? Pero pues sigue siendo un reto, ¿no? Obviamente la relación que él logró tener con las aves que reproducía, sobre todo con las que tenía cerca, digamos, como los quetzales, pues es una cosa que en el campo probablemente sea un peligro, porque si la gente se acostumbra, digo, las aves que suelta uno se acostumbran a poder llegar a cerca de la gente, pues no sé qué tan bueno sea eso. Ahora, me ha tocado ver en Colombia, por ejemplo, la introducción del cóndor y le tienen que dar de comer en una roca, digamos, donde la gente puede acercarse a 5 metros y los cóndores están muy quitados de la pena, pero tampoco hay suficientes animales para que los cóndores cacen y se puedan autoalimentar sin que la gente les esté, los cuidadores, digamos, encargados del proyecto, les estén dando comida. Entonces, ese es otro reto, pues que seguramente habrá en la reintroducción que van a hacer ustedes de las águilas, cosas por el estilo. Supongo que será algo semejante, donde al principio les van a tener que acercar el alimento todos los días, y eso pues puede ser una atracción turística, porque esas aves seguramente no le van a tener temor a la gente. Claro que la gente tampoco va a acercarse a tocarlo, pero pues es todo un reto el cómo lograr más bien que ese acercamiento que se logró porque nacieron en cautiverio, cómo lograr que sea de otra manera. De hecho, acabo de leer en alguna nota sobre la reintroducción de unos albatros de Hawái a la isla Guadalupe, frente a Baja California, porque en Hawái, con la subida del nivel del mar,
los lugares de anidación de los albatros eran nativos de la isla de Guadalupe. La isla de Guadalupe es una isla que no está habitada, está relativamente lejos de Baja California, pero es parte del territorio mexicano. Y ahí pues lo que hicieron es llevarse los huevos, empollarlos, y ya nacieron los primeros. La idea es que haya más. Todas las especies o la mayoría, ¿no? Cuando las crías son muy pequeñas, pues los padres son los encargados de llevarles de comer. Entonces cuando pues se trae unos huevos del medio natural y se empollan o dentro de una jaula o una guajolota, pues no necesariamente la guajolota le va a saber enseñar a comer, porque a lo mejor es otra comida la que necesita uno y otro. Entonces, el poder encontrar la manera de que otras aves semejantes puedan convivir con las crías para enseñarles a comer, pues es todo un reto, que ya me imagino que eso ya lo tienen perfectamente dominado allá en el nido, pero no es lo natural para la mayoría de los animales, y esto pasa tanto para aves como para mamíferos, pues es que los padres son básicos en los primeros años de vida. Entonces, cuando se trae un huevo a eclosionar dentro de un medio artificial, pues la pregunta es cómo suple uno esa enseñanza tan importante de parte de los padres naturales, ¿no? Por ejemplo, de la mano de otras organizaciones que están en el campo y que ya han interactuado con las comunidades, de manera que o sea reforestado o sea dado una educación para el turismo ecológico, de manera que no necesariamente ustedes en el nido son los que van a poder estar cuidando, digamos, que la reintroducción sea efectiva. Yo creo que eso lo mejor es encontrar los socios que están en el campo, en el ecosistema apropiado, y de esa manera pues bajar el costo por un lado, y sobre todo asegurar que va a haber un seguimiento y una interacción. Todo lo que hacemos en conservación y demás siempre es multifactorial, y siempre tenemos que hacerlo no tratar de hacerlo solo, sino tratar de encontrar los socios que cada quien dentro de su ámbito puedan participar y llevar parte del programa, hacer un programa que sea con la participación de múltiples, y sobre todo, desgraciadamente tenemos que depender poco del gobierno, porque el gobierno pues no hay continuidad. Entonces la única continuidad son las comunidades y las asociaciones civiles, las organizaciones de la sociedad civil que tienen una participación estable dentro de las comunidades donde se vaya a tratar de hacer estas reintroducciones. La parte más importante, yo creo, es el que haya una continuidad después de que Jesús nos ha dejado, de que esto no se perdió, sino que ha seguido el nido operando, pues ya es un éxito en sí. Y el que realmente lleven a cabo los sueños que tuvo Jesús, no solamente de reproducir las aves, sino de reintroducirlas, pues es definitivamente el llevar al éxito las iniciativas que él tuvo durante tantos años. Entonces, en ese sentido, pues felicito a la familia y a toda la gente que está involucrada para que puedan realmente seguir con esto. Y sí, una invitación a que otras organizaciones puedan participar. En ProNatura ya somos 6 capítulos, entonces tenemos participación en diferentes partes del país, y es posible que en algunas zonas donde interés para
la reintroducción pudiéramos hacer una colaboración, digamos, donde nosotros estamos activos en la reforestación o en el cuidado del medio ambiente y el sostenimiento y el manejo de los ecosistemas en Yucatán, por ejemplo. Estamos muy activos en el capítulo del Península de Yucatán, pero también en el norte, si fuera el caso de Coahuila, por ejemplo, hay ranchos ganaderos holísticos que pudiera ser muy interesante si es que hay aves para ese tipo de ecosistema, no sé. Todo depende de cuáles son las aves, pero si estamos hablando de águila real, por ejemplo, pues esa la hay en Aguascalientes, la hay en diferentes lugares. Entonces quizás podemos ayudar en poner en contacto con las comunidades que tengan interés en participar en esto. Son híbridos de especies básicamente de Indonesia y de esa parte de Asia, si les encuentra uno en el lugar apropiado. Eso es una pequeña muestra nada más de las orquídeas, porque las orquídeas, pues yo le calculo fácil 35,000 especies. Wow. Si el género que yo estoy trabajando le calculo 2,400 y yo llevo trabajadas como 1,500, y hay géneros todavía más grandes, la variación y la evolución es extraordinaria. Además estamos hablando de decenas de millones de años. Las primeras orquídeas se separaron de las demás plantas hace como 100 millones de años, y de las más primitivas son la vainilla. Parece que salieron de México y cruzaron el istmo centroamericano e invadieron Sudamérica con los Andes y todos los nichos ecológicos que hay en los Andes. Hubo una explosión de variaciones y de nuevas especies. Entonces es donde hay la mayor variedad del género que yo estudio. Pero es muy interesante, y sobre todo cuando ya tenemos información molecular del genoma y podemos ver realmente cuál es la relación entre unas y otras y hace cuántos millones de años se separaron. Wow. No son cosas de hace 10 o 15 o 20 o 1,000 años, sino son bastante más antiguos. Entrar al invernadero y estar cuidando y limpiando y remacetando, pues es desconectarse del resto del mundo y estar en otro. Pero la realidad, lo que a mí siempre me gustó, fue también lo que le gustó a Jesús Estudillo, de salir al campo y pues salir en búsqueda de encontrar cosas nuevas, especies nuevas. Desde muy chico llegaron biólogos de Estados Unidos a mi pequeña colección y dicen, pues esta nunca la había visto y esta especie nueva. Y pues me picó el asunto de que yo ya tenía a los 16, 17 años especies nuevas que no han sido descritas. Y hoy en día es impresionante, tengo una red muy grande a través de Facebook y de Internet, donde básicamente estoy descubriendo una especie nueva por semana. Es un mundo fascinante y sobre todo se hace uno de muchos amigos, y salir al campo con otras gentes, otros botánicos o biólogos de otras especialidades, y comparar notas y comparar pues qué están viendo ellos, qué están haciendo ellos y qué estoy haciendo yo, pues es tener un intercambio intelectual. A ver, evidentemente quien tiene el interés por la diversidad, la biodiversidad, pues ya tiene de por sí de alguna manera tiene es una gente que no se va a meter fácilmente en problemas porque tiene la mente ya metida en una cosa muy creativa, o muy de preguntarse muchas cosas de la naturaleza. Cuestionarse. Entonces, no es tanto cuestionarse uno, sino aprender a cosas nuevas. Y el que anda en eso, pues tiene una vida bastante más llena y completa que el que no tiene un interés profundo, o aunque sea no tan profundo, por la curiosidad por la naturaleza. Entonces, yo no creo que sea exclusivo de las orquídeas, pero las orquídeas, siendo la familia de plantas más diversa que hay en el mundo, pues obviamente las oportunidades son extraordinarias. Y la gente, digo, los pensadores y Darwin escribió un libro sobre la polinización de las orquídeas,
Él de hecho predijo a través de una orquídea la existencia de una mariposa con una lengua de 25 centímetros, y todo el mundo dijo, pues, ¿cómo vas a predecir la existencia de un insecto viendo una orquídea? Pues es que es una flor blanca, cerosa, que en las noches de luna se va a ver muy bien, huele de noche, y tiene un nectario de 30 centímetros de largo, con néctar al final. Entonces, a ver, tiene que haber un polinizador que vuela de noche, que tiene una lengua muy larga. Pues las únicas que tienen lenguas largas son las mariposas. Entonces lo predijo, y a los 45 años de muerto encontraron la orquídea. Perdón, encontraron la mariposa. Y hasta hace 4 o 5 años, por primera vez se pudo filmar la polinización de esa orquídea en el campo, en la isla de Madagascar. Entonces, digo, están tan relacionadas los polinizadores con las orquídeas, que efectivamente, yo recuerdo el doctor Dressel, por ejemplo, saliendo al campo en Veracruz, encontrando una abeja con un polinario en la espalda, dijo, esta abeja visitó una orquídea fulana de tal, que no se conocía de México. Y dijo, esa tiene que existir aquí en México. Y efectivamente, años después, se encontró la orquídea. Pero los polinarios son tan especiales y tan particulares de cada especie. Hay casos donde se pueden determinar la especie por el puro polinario. De hecho, a mí me mandaron una foto de una mariposa nocturna colectada en Venezuela desde un museo de Alemania, y me preguntaron si podía identificar qué orquídea polinizaba. Y le dije, a ver, dígame de dónde es. Y con la forma de los polinios le pude decir cuál era la especie que polinizaba. Wow. Entonces, era teniendo la mariposa con la proboscis enrollada, es como una espantasuegra, y los polinios ahí puestos. Afortunadamente pude ver la forma de los polinios, y además conocía ya bastante sobre qué tipo de orquídeas polinizan qué tipo de mariposas. Entonces, o eran no mariposas nocturnas. Entonces, le pude decir, pues efectivamente está la orquídea la que tienen la proboscis. La relación entre unos y otros es muy, muy, muy cercana. Y son de las cosas que poca gente estudia, pero pues también es motivo de curiosidad salir a hacer las tomas. Porque pues yo me paso, digo, antes de la pandemia me pasaba todos los años un mes en Sudamérica. Okay. 2 viajes de 15 días a Ecuador, Colombia, Perú, una semana en los herbarios, identificando material de las colecciones de herbario, y una semana en el campo. ¿De herbarios? Herbarios son los museos de plantas, es lo que te enseñan en primaria. A una planta seca, ponerla encima de un cartón y su etiqueta de dónde viene y demás. Yo he fotografiado y filmado y trabajo con 200,000 ejemplares. Okay. Entonces, eso me permite conocer, pues, detectar que hay una especie nueva, y me ha tocado verla en el herbario y tener los datos de las coordenadas geográficas, y poder salir el día siguiente, encontrar la planta viva en flor y fotografiarla y describirla en base a ese ejemplar de herbario que vi un día, y el día siguiente pude salir al campo, ahí a un cerro, a colectarla. Realmente en las etiquetas, pues, no siempre queremos delatar dónde está la planta para que la gente no vaya y la colecte. Claro. Pero en muchos casos sí, y mientras más científico sea el tema, pues puede tener las coordenadas precisas. Y de hecho yo, por ejemplo, anduve detrás de una planta en Ecuador, y yo tenía las coordenadas muy precisas, hasta con centésimas de segundo. Wow. Y regresaba cada 2 años o cada año al lugar a ver la misma planta, dar exactamente el lugar. Si no tienes las coordenadas, pues te vas a confundir, porque todo se parece. Entonces tenía no solamente las coordenadas básicamente del árbol bajo el cual estaba. Para tener una filmación, por ejemplo, cuando hemos ido últimamente al norte de Perú, por ejemplo, y he ido a las 7 lagunas que están ahí cerca de Granada, pues es 4 horas a caballo para subir la sierra. Wow, y hay que quedarse en una
Choza. en una choza, Sí. que no hay otra cosa, mientras llueve, y salir en los charcos ahí, No. brincoteando. Es muy raro, por ejemplo, encontrar una mariposa polinizando. Claro. En ese viaje sí logramos hacer una toma para una mariposa, pero es rarísimo. Wow, qué joya. Porque ¿Usted normalmente tendrían que estar ahí sentado viendo a ver cuándo llega. Es una cosa donde las mariposas andan constantemente ahí revoloteando, ¿no? Entonces, el poder filmar esas cosas es como digo, esta de Madagascar le garantizo que durante años estuvieron tratando de hacerlo. Y eso quiere decir que estar encaramados probablemente en una plataforma, junto a un árbol, con la cámara puesta a ver si cae la mariposa, ¿no? Lo que hago es esa noche, cuando llegamos al lugar donde nos vamos a quedar, pues buscamos un hostal donde tengan un garage o una mesa donde podamos preparar el material, y ahí me pongo a sacar la serie fotográfica de los detalles de la planta, la flor, los polinios, todo, para regresando aquí a México poder hacer una lámina. Te voy a mandar ahorita por correo el link a donde tenemos nuestras publicaciones. Perfecto. Se pueden bajar gratuitamente para que veas las láminas que hoy en día estamos haciendo, y esas las hago en la noche llegando del viaje del campo. Y eso me permite tener el material para hacer una publicación, pues la podré hacer en la semana siguiente. La rapidez con la que hoy podemos hacer las cosas por las cámaras nuevas, que además son las nuevas de hace 3 años. Sí. O sea, la Nikon, que tiene 45 megabytes, tiene una nitidez extraordinaria, que hoy en día, cosa que hace 5 años no podía. Simplemente no había las cámaras con la nitidez suficiente para poder hacer ese tipo de acercamientos, ¿no? Podré fotografiar, pues me tardo como 2 horas en hacer una serie fotográfica, así que podría hacer 2 o 3 cada noche, no más. Mientras otros hacen la muestra del tejido para sacar el DNA, y otro hace el ejemplar de herbario, y otro hace las notas en la libreta. Por lo menos 4, 5 o 6, y además cada quien colecta otras cosas, así que Claro. le toca hacer muchas cosas, ¿no? No es nomás lo mío, sino lo mío y lo de los demás, porque cada quien lleva su... Y hay veces donde el lugar donde ellos están colectando a mí no me conviene porque es un lugar muy cálido y árido, y yo necesito lugares altos y húmedos, Claro. Sí, donde ellos no colectan nada. Entonces le llevamos 2 vehículos y nos encontramos después, y cada quien de ser más eficientes en la colecta, porque no necesariamente el mismo lugar le da material a todos, ¿no? Cada quien publica por otros lados, y me he ido con especialistas, algunas veces que en 3 o 4 vehículos, con especialistas de caracoles y especialistas de todo tipo de cosas. Cada quien busca lo suyo. Qué maravilla. Pero esa convivencia es realmente extraordinaria. Que la planta sin el polinizador, pues no tiene chiste. La verdad es que se mueve en el aire. Primero, ni va a ser una buena imagen, porque se está moviendo. Claro. Y segundo, no está pasando nada. Probablemente sí tomo una foto, incluso con el teléfono en el campo, Sí. en la misma película, en la misma foto, no se me confunden. Es increíble. Claro. Y pero lo que digo es filmar algo que pueda ser interesante. Es complejo. Es como mis hijos, llevarlos al campo. Cuando ven en mi invernadero muchas orquídeas, Claro. los llevo al campo y nos vamos a ver algunas. Sí, claro. Pero nos vamos a echar, salimos a las 7, 8 de la mañana y regresamos a las 6 de la tarde y no comimos. Wow. Y es muy, digo, es un cansancio muy a gusto. Sí, sí. No es como los safaris de animales. Pues va uno a África y los ve todos porque hay muchos. Pero se va uno a la selva en Chiapas o ver un animal es rarísimo. Sí hay de todo, hay jabalíes y otras cosas. Si bien lo vas a ver a 100 metros o vas a ver las huellas, pero no vas a ver el animal, ¿no? Es cierto. Sí, sí. Si quieres filmar, pues te vas a tener que soplar pues un par de años todo el tiempo en el campo para
para tener algunas escenas buenas. Más bien, lo que es interesante es esa convivencia en el campo, cómo tienes que llevar todo. Tienes, por ejemplo, subir al Roraima en helicóptero. Esta es la frontera de Venezuela con Brasil y la Guyana, 1,5 kilómetros de alto, son planas arriba, o subes en 30 minutos en el helicóptero, pero solamente a las 7 de la mañana, porque más tarde los vientos no lo permiten. Wow. Y tienes que subir con todo, porque allá no hay nada, bueno, hay agua limpia, pero no puedes dejar ni el popó ni nada, todo lo tienes que volver a bajar para evitar contagio, dejar basura allá arriba. Yeah. Y es extraordinario. Ahí fui para una especie que conocí yo de fotografías 40 años atrás, y logré, una vez fui a Venezuela, cuando murió Chávez, justamente estaba yo ahí, y no hubo helicóptero para poder subir. El helicóptero era venezolano, pero subimos a la parte brasileña donde teníamos los permisos para colecta. Entonces nos quedamos ahí 24 horas. Y pues tienes que llevar la tienda de campaña, todo para la comida. Íbamos 4, no pudimos subir 4, nada más pudimos subir 3 por el peso. Y ese, pues salir, brincotear por todos los charcos de agua para encontrar la planta que estás buscando, y otras más fotografiarlas. Y después a las 2 de la tarde, pues regresarte a una cueva donde puedas estar bajo, no te mojes, y ahí cada quien su tienda de campaña individual. Wow. Y pues hacer la cocina y el desayuno. Y yo filmé con mi teléfono la bajada con el helicóptero que le dimos la vuelta al Roraima. Entonces es interesantísimo verlo. Y nos tocó pasar por lluvia. No, muy, muy interesante ese. Creo que incluso las escenas de arriba son las que usaron para una película de Walt Disney o de Pixar, de no sé, ves puras rocas con muy erosionadas por el viento y la lluvia. Muy interesante, pero son experiencias extraordinarias, ¿no? Okay. El estado más norteño de Brasil, y el monte Roraima, o el Roraima Tepuy, porque son los tepuis. La cascada más alta del mundo está en el Ollantaytambo, que está por como a 260 kilómetros de ahí. Y es lo mismo, como todo Sudamérica estaba cubierto por 2 kilómetros de arena compactada cuando se separó de África. Y esto se ha ido erosionando, entonces han quedado estas montañas. Wow. Tienes en el Ollantaytambo la caída es de 1 kilómetro. Entonces la cascada que cae de arriba es de 1 kilómetro sin nada en medio.